El olor era lo primero que te golpeaba al entrar en el taller de Leo. No era el hedor acre y químico de los concesionarios modernos, sino un aroma profundo, casi orgánico, una mezcla compleja de aceite de motor caliente, el ozono metálico de la soldadura y el leve perfume a café quemado de la cafetera que tosía en un rincón. Para Leo era el olor de casa, más real y reconfortante que el ambientador de lavanda que Isabela insistía en enchufar en cada rincón de su pequeño piso en Vallecas. Sus manos, permanentemente teñidas de negro en los pliegues de la piel y bajo las uñas, se movían con una certeza hipnótica sobre el motor de un Seat 600. No eran las manos de un simple mecánico, eran las manos de un escultor, de un cirujano del metal. Cada tuerca aflojada, cada cable conectado era un acto de creación, un diálogo íntimo entre él y la máquina. El taller en sí era un santuario de la vieja escuela. Las paredes de ladrillo visto estaban cubiertas de herramientas colgadas con una organización caótica que solo él entendía. Calendarios de años pasados con chicas en bikini, descoloridos por el sol, colgaban junto a pósteres técnicos de motores V8. El suelo de hormigón estaba lleno de manchas oscuras, cada una cicatriz, la historia de un coche resucitado. En el centro de todo, su posesión más preciada no era una herramienta ni un coche, sino su mono de trabajo. Era de un azul marino desgastado, con parches en las rodillas y un desgarro en el hombro que había cosido torpemente. Llevaba el nombre de Vargas e Hijo, bordado en rojo sobre el bolsillo del pecho. El hilo deshilachado por el tiempo perteneció a su padre, y ponérselo cada mañana era un ritual, una forma de invocar su espíritu, de sentir su presencia a su lado. El tejido áspero contra su piel era un recordatorio constante de su legado. La dignidad del trabajo bien hecho, la honestidad de ganarse la vida con las manos. Era su armadura y su identidad, un testimonio de quién era y de dónde venía. Pero no tenía ni idea de que esa misma armadura era vista por su esposa como la jaula que la mantenía atrapada. El contraste entre su mundo y el de Isabela era una colisión sensorial que ocurría cada noche cuando ella volvía a casa. Entraba en el piso y su perfume, siempre algo caro y floral que Leo no sabía nombrar, luchaba por dominar el persistente olor a grasa que él traía impregnado en la piel y el pelo. Era una batalla silenciosa que se libraba en el aire del pequeño salón. Ella arrugaba la nariz, un gesto casi imperceptible, pero que para él era como una bofetada. «Leo, por favor, dúchate antes de tocar nada», decía. Su voz tensa con un cansancio que no era físico, sino existencial. Él miraba sus propias manos, las que podían desmontar y reconstruir un motor a ciegas, y las veía a través de los ojos de ella, sucias, toscas, indignas. El objeto de su mayor desprecio era, por supuesto, el mono de trabajo. Lo llamaba ese trapo inmundo. Más de una vez lo había encontrado en el fondo del cubo de la basura, arrugado y mezclado con restos de comida, y él lo había sacado en silencio, lo había limpiado y lo había vuelto a colgar. Para ella, ese mono era la personificación de todo lo que odiaba de su vida. El sueldo de 25.000 euros al año, el piso en un barrio obrero, la ausencia de vacaciones en Marbella o cenas en restaurantes con estrellas Michelin que veía sin cesar en los perfiles de Instagram de sus antiguas compañeras de universidad. Era un recordatorio constante de que se había casado por debajo de sus posibilidades. Una frase que le había oído susurrar por teléfono a su madre. Él intentaba explicarle el orgullo que sentía, el legado de su padre, pero sus palabras se perdían en el abismo que se había abierto entre ellos. Ella no veía arte en su trabajo, solo grasa. No veía dignidad, solo pobreza. Y mientras él soñaba con comprar el taller para construir un futuro para ellos, ella soñaba con un futuro sin él.
If you enjoy stories of karma, hidden secrets, and the quiet power of the underestimated, subscribe now to witness how the truth always finds a way to surface. Todo su mundo se reducía al delicado calor que emanaba del pequeño cuerpo de su hija, Lucía. Cuando la sostenía en brazos después de un largo día en el taller, el olor a leche y talco de bebé era el único antídoto contra el aroma metálico de su trabajo y el perfume gélido de la decepción de su mujer. Lucía, con apenas un año, era la única razón, el ancla que le impedía dejarse llevar por la corriente de amargura que amenazaba con ahogarlo. Cambiarle el pañal, darle el biberón, sentir sus diminutos dedos agarrando uno de los suyos, era un ritual de purificación. En esos momentos, no era un mecánico fracasado a los ojos de su esposa, era un padre, un protector, el centro del universo de un ser humano perfecto. Cada euro que lograba ahorrar, cada billete de 20 que escondía en una vieja lata de galletas, no era para un capricho o una cerveza con los amigos. Era para el Fondo Lucía, era para sus futuros estudios, para sus clases de ballet si quería, para un mundo de opciones que él nunca tuvo. Este fondo era su obsesión secreta, un contrapeso a la constante presión financiera que sentía. Isabela se quejaba del dinero constantemente. ¿Solo esto?, decía al mirar el extracto bancario con un tono que convertía su esfuerzo diario en una ofensa. No entendía por qué no buscaba un trabajo de verdad, en una oficina, con traje y corbata, aunque ganara menos. Para ella la imagen lo era todo, y la imagen de su marido llegando a casa con el mono sucio era una humillación diaria. Él intentaba explicarle que su sueño de comprar el taller no era una fantasía, sino una inversión, una forma de multiplicar sus ingresos y darles la vida que ella anhelaba. Pero sus palabras eran solo ruido para ella. No sabía que el verdadero plan, la verdadera llave para ese futuro, estaba oculto bajo una lona polvorienta en la parte trasera del taller. Bajo una pesada lona verde, cubierta por una capa de polvo de años, descansaba su secreto. No era solo un coche, era una leyenda, un fantasma de metal y óxido, un Shelby GT500 de 1967. Lo había encontrado por pura casualidad, abandonado en un pajar en un pueblo de Segovia, mientras buscaba piezas para otro cliente. A ojos de cualquiera, era un montón de chatarra. La pintura, alguna vez de un vibrante color azul, ahora estaba carcomida, mostrando parches de óxido del color de la sangre seca. Los neumáticos estaban podridos y el interior, destrozado por los roedores y la humedad, olía a descomposición. Pero Leo, con sus manos de experto, había sentido el alma de la bestia bajo el metal corroído. El chasis estaba intacto. El motor, aunque gripado, era el original, con los números de serie coincidentes. Era el equivalente automovilístico a encontrar un Goya perdido en un desván. El propietario era un enigmático coleccionista de Madrid, un hombre rico y anónimo que se comunicaba con él solo a través de un abogado. El trato era simple y demencial. Leo restauraría el coche hasta dejarlo en perfectas condiciones de concurso, usando solo su tiempo libre y sus propios recursos para las piezas iniciales. A cambio, cuando el coche se vendiera en una subasta de lujo, recibiría el 40% del precio final, una suma que, según sus cálculos más conservadores, podría superar el 1,5 millones de euros. Era una apuesta de todo o nada. Cada noche, después de que Isabela y Lucía se durmieran, él volvía sigilosamente al taller. Con una pequeña linterna como única luz, trabajaba durante horas, limpiando, catalogando, desmontando pieza por pieza. El proyecto se convirtió en su obsesión, su amante secreta. Era el sacrificio que nadie veía, el agotamiento que escondía tras una sonrisa cansada. Este dinero no era solo para el taller, era su gran golpe, la sorpresa que silenciaría para siempre las quejas de Isabela y le demostraría que su trabajo sucio podía construir un imperio. El plan era perfecto.
pero se basaba en la frágil premisa de que ella estaría a su lado para verlo. La propuesta de Isabela le pilló completamente por sorpresa. Una noche, mientras él mecía a Lucía para que se durmiera, ella se acercó y le rodeó el cuello con los brazos, un gesto que no le hacía desde hacía meses. Su voz era suave, casi un susurro. «Leo, creo que necesitamos una escapada, solo tú y yo y la niña, para reconectar». En su mente sonaron todas las alarmas. Era demasiado repentino, demasiado diferente a su comportamiento habitual. La miró a los ojos, buscando la sinceridad, pero solo encontró un brillo extraño, una determinación que confundió con entusiasmo. Él, desesperado por cualquier migaja de afecto, por cualquier señal de que la mujer de la que se había enamorado seguía allí, aceptó sin dudar. La esperanza es una droga poderosa y él era un adicto. Durante los días siguientes, ella se mostró inusualmente amable. Le preparó su comida favorita, no se quejó de su ropa de trabajo e incluso le preguntó por su día en el taller, fingiendo un interés que era tan hueco como una cáscara de huevo. Leo se aferró a ese cambio. Se convenció de que era real, de que por fin había entendido sus sueños. Hizo las maletas con una ligereza en el pecho que no sentía desde hacía años. Metió los biberones de Lucía, sus pañales, un par de juguetes y su propia ropa, imaginando un fin de semana de paseos por el campo, de risas, de volver a ser la familia que siempre había querido. El viernes por la mañana, mientras colocaba la bolsa de la niña en el asiento trasero de su viejo Opel, ella le miró y dijo: «¿De verdad vas a llevarte eso?», señalando el mono de trabajo que él había doblado meticulosamente en el fondo de su maleta por si surgía alguna emergencia en el coche. Él, queriendo evitar una discusión, lo sacó y lo dejó sobre el banco del taller, sintiendo una extraña punzada de desnudez, como si estuviera dejando atrás una parte de sí mismo. El viaje por la autovía A1 transcurrió en un silencio denso y pesado, solo roto por el murmullo del motor y los balbuceos ocasionales de Lucía en su sillita. Leo intentó varias veces iniciar una conversación, comentando el paisaje árido de la meseta castellana, recordando anécdotas de viajes pasados, pero las respuestas de Isabela eran monosílabos cortantes. Sí, no, Tenía la mirada fija en la pantalla de su móvil, sus pulgares moviéndose a una velocidad frenética sobre el cristal. Una sonrisa fugaz se dibujaba en su rostro de vez en cuando, una sonrisa que él sabía que no era para él. El aire dentro del coche se sentía viciado, cargado de palabras no dichas y de una tensión que casi podía tocar. Él apretaba el volante, sus nudillos blancos, sintiendo cómo la esperanza que había albergado se desvanecía con cada kilómetro que pasaba. Esto no era una escapada para reconectar, era una procesión, un lento avance hacia un destino que no comprendía, pero que empezaba a temer. Lucía era la única fuente de luz en esa atmósfera opresiva. Él la miraba por el espejo retrovisor, su pequeña cabeza apoyada contra el lateral de la silla, durmiendo plácidamente, ajena a la fractura que se estaba produciendo en el asiento delantero. Su inocencia era a la vez un consuelo y una tortura. Quería protegerla de todo, pero ¿cómo podía protegerla de la frialdad de su propia madre? Cada vez que Isabela tecleaba en su teléfono, Leo sentía una punzada de celos y resentimiento. ¿Con quién hablaba? ¿Qué era tan importante que no podía prestarle atención a su familia durante un viaje que supuestamente era para ellos? La veía como una extraña, una mujer hermosa sentada a su lado, pero cuya mente y corazón estaban a millones de kilómetros de distancia. Fue ella quien decidió parar. «Necesito un café», anunció de repente, como si despertara de un trance. Señaló una salida que llevaba a un área de servicio desolada, una de esas paradas anónimas que salpican las autovías españolas.
El lugar parecía sacado de una película de terror de bajo presupuesto. Un único edificio de hormigón con las ventanas sucias, una gasolinera con un par de surtidores oxidados y un aparcamiento casi vacío, salvo por un par de camiones cuyos conductores dormían en las cabinas. El sol de la tarde proyectaba sombras largas y siniestras. Un viento polvoriento barría el asfalto, levantando pequeños remolinos de basura. ¿Aquí?, preguntó Leo, incrédulo. Hay una mucho mejor a 10 kilómetros. Ella le lanzó una mirada gélida. He dicho que necesito un café ahora. Su tono no admitía réplica. Aparcó el coche lejos de la entrada, en el extremo más alejado del aparcamiento, junto a una valla metálica. El silencio que siguió al apagar el motor fue ensordecedor. No había otros coches, no había familias riendo. Solo el silbido del viento y el zumbido de un neón parpadeante que anunciaba cafetería. El lugar olía a abandono y a oportunidades perdidas. Leo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una premonición oscura que no supo interpretar. Miró a Isabela, que ya se estaba desabrochando el cinturón de seguridad, su rostro una máscara de impaciencia. No había rastro de la mujer amable de los últimos días. Era como si esa versión de ella hubiera sido un disfraz que ahora se quitaba, revelando la fría y calculadora extraña que había debajo. La atmósfera era tan opresiva que el aire parecía difícil de respirar, y él solo quería volver a arrancar el coche y huir de allí. Pero algo le mantenía paralizado en su asiento. Justo cuando Isabela abría la puerta, un gemido suave vino del asiento trasero. Lucía se había despertado y empezaba a moverse inquieta en su silla. Leo se giró instintivamente, su atención desviada por completo hacia su hija. «Huele un poco», dijo, más para sí mismo que para Isabela. «Creo que hay que cambiarle el pañal». Ella se detuvo con la puerta entreabierta, una expresión de puro fastidio cruzando su rostro. «Hazlo tú. Voy a por el café», dijo, y cerró la puerta de un portazo antes de que él pudiera responder. La vio alejarse hacia la cafetería, sus tacones resonando en el asfalto silencioso. Por un momento sintió una oleada de rabia. Era su hija también, pero la necesidad de Lucía era más urgente que su propio orgullo herido. Con un suspiro se desabrochó el cinturón y se metió en la parte de atrás del coche. El espacio era reducido y torpe. Tuvo que contorsionar su cuerpo para sacar a la niña de la sillita y tumbarla sobre el asiento. Abrió la bolsa de los pañales, un caos de toallitas, cremas y juguetes. Mientras buscaba un pañal limpio, sus movimientos eran automáticos, perfeccionados por meses de práctica. Le habló a Lucía en voz baja y tranquilizadora, haciéndole carantoñas para que no llorara. El mundo exterior se desvaneció. En ese momento solo existían él y su hija en la burbuja íntima del asiento trasero del coche. El sonido del velcro del pañal limpio al cerrarse fue extrañamente satisfactorio. Leo sonrió, colocando a Lucía de nuevo en su sillita y abrochándole el arnés con cuidado. Le dio un beso en la frente y ella le devolvió una mirada de confianza absoluta. «Ya está, princesa», susurró. Fue entonces, al levantar la vista hacia el espejo retrovisor, cuando su mundo se hizo añicos. Vio la escena como si estuviera sucediendo a cámara lenta, cada detalle grabado a fuego en su cerebro. Un Mercedes G-Wagon blanco, reluciente y obscenamente caro, estaba aparcado justo detrás de la puerta de la cafetería. La puerta del copiloto estaba abierta y vio a Isabela. Salió de la tienda, pero no llevaba ningún café en la mano. Caminó con una determinación que helaba la sangre, no hacia su coche, no hacia él y su hija, sino hacia el Mercedes. Un hombre mayor, con el pelo plateado y un traje caro, se bajó del asiento del conductor y le abrió la puerta. Ella le sonrió, una sonrisa radiante y genuina que él no había visto dirigida a él en años. Se inclinó y le dio un beso largo y apasionado, justo allí, a la vista de cualquiera que hubiera estado mirando. Leo se quedó sin aliento.
El aire fue succionado de sus pulmones, dejando un vacío helado en su pecho. Era como ver una película de la que él no era el protagonista, sino un extra olvidado en el fondo. Observó, paralizado, cómo ella se subía al coche de lujo, cómo se acomodaba en el asiento de cuero, cómo se pasaba una mano por el pelo, como si se estuviera liberando de un gran peso. Y entonces, el Mercedes arrancó. El coche blanco se alejó, levantando una pequeña nube de polvo que se arremolinó en el aire antes de asentarse de nuevo en el asfalto. Isabela no miró atrás, ni una sola vez. No hubo una mirada de duda, ni un atisbo de remordimiento. Simplemente se fue. La ventanilla tintada subió, borrando su rostro y dejándolo solo con el reflejo del cielo gris y su propio rostro pálido y desencajado en el cristal. El Mercedes aceleró y se incorporó a la autovía, desapareciendo en el horizonte en cuestión de segundos. El silencio que dejó atrás era más ruidoso que cualquier explosión. Era un silencio lleno de traición, de años de mentiras, de sueños rotos. Leo permaneció inmóvil en el asiento trasero, con la mano todavía apoyada en la sillita de Lucía. Su mente se negaba a procesar lo que sus ojos acababan de ver. Repasó la escena una y otra vez, buscando un error, una explicación alternativa. Quizás era un familiar, quizás era un malentendido, pero el beso, la forma en que ella se subió a ese coche, la finalidad de su partida. No había lugar a dudas. Lo había abandonado. Los había abandonado, a él y a su hija de 1 año, en una gasolinera en medio de la nada. El frío empezó a invadir su cuerpo, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura exterior. Era el frío de la conmoción, del abandono absoluto. Miró a su alrededor, al aparcamiento vacío, a la cafetería mugrienta, al cielo indiferente. Todo parecía irreal, un escenario grotesco para la demolición de su vida. Metió la mano en el bolsillo, buscando su cartera. La abrió con dedos temblorosos. Dentro había un único billete de 20 euros. 20 euros, una bolsa de pañales y su hija. Eso era todo lo que le quedaba. La enormidad de su situación le golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago, y una pregunta terrible comenzó a formarse en su mente. ¿Cómo iba a salir de allí? La llamada llegó 2 días después, cuando ya estaba de vuelta en Madrid, gracias a la caridad de un camionero que se apiadó de él. Era un número desconocido. La voz de Isabela era fría, distante, como la de una ejecutiva cerrando un mal negocio. No hubo disculpas, solo instrucciones. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo. Quiero el divorcio y la custodia total de Lucía, por supuesto. No estás en condiciones de cuidar de ella. Leo, agotado y roto, sintió una oleada de furia que le devolvió la vida. No vas a quitarme a mi hija, siseó. Ella se rió, un sonido carente de humor. Leo, por favor. Vives en un piso de alquiler en Vallecas y ganas una miseria. Yo ahora tengo recursos ilimitados. Ningún juez te la dará a ti. Cada palabra era un clavo en su ataúd. Habló de fondos fiduciarios, de acuerdos de confidencialidad, de una vida para Lucía que él nunca podría ofrecerle. Lo humilló, lo despojó de su dignidad y al final colgó. Ese fue el momento en que el dolor se transformó en algo más duro, más afilado, una determinación de acero. Esa misma noche volvió al taller. El mono de su padre colgaba donde lo había dejado. Se lo puso. El tejido familiar fue un consuelo, una segunda piel. Caminó hacia la lona verde y la arrancó de un tirón. El Shelby GT 500 le devolvió la mirada, una promesa oxidada en la penumbra. Ya no era un proyecto para sorprender a su mujer. Ahora era su arma, era su venganza, era el vehículo que lo llevaría lejos de esa humillación, que construiría un futuro tan brillante para Lucía que la sombra de Isabela nunca podría alcanzarlos. La tristeza no desapareció,
pero ahora estaba mezclada con una rabia fría y un propósito inquebrantable. Ya no era un marido suplicante, era un hombre con una misión. Los 5 años siguientes se difuminaron en un torbellino de trabajo, grasa y noches en vela. Leo se convirtió en una máquina. Durante el día era padre. Llevaba a Lucía a la guardería, le preparaba la comida, jugaba con ella en el parque, le leía cuentos hasta que se dormía. Era su sol, la luz que le guiaba a través de la oscuridad. Pero cuando Lucía dormía, Leo se transformaba. Regresaba al taller y se sumergía en el mundo del Shelby. Su vida se redujo a esos 2 universos: el amor incondicional por su hija y la obsesión meticulosa por el metal. El divorcio fue una batalla sangrienta. Los abogados de Isabela, caros y despiadados, intentaron pintarlo como un padre incompetente, un trabajador inestable. Utilizaron su bajo salario y sus manos sucias como armas contra él. Pero Leo luchó con la ferocidad de un león defendiendo a su cachorro. Recopiló testimonios de clientes, de vecinos, de la profesora de la guardería de Lucía. Demostró con hechos, no con palabras, que era un padre devoto y capaz. Al final, el juez le concedió la custodia compartida, una victoria que supo a gloria. Financieramente, estaba al límite. Cada euro que ganaba se dividía entre los gastos de Lucía, el alquiler y las piezas para el Shelby. Hubo noches en las que cenó solo pan con aceite para poder comprar un juego de juntas originales. Se convirtió en un experto en contabilidad forense a su manera, rastreando piezas raras por todo el mundo, negociando precios, estirando cada céntimo hasta el límite. El coche lentamente comenzó a renacer. El óxido dio paso al metal pulido. El motor destrozado fue reconstruido con una precisión quirúrgica. Cada pieza, desde el tornillo más pequeño hasta el panel de la carrocería, fue restaurada o reemplazada con una autenticidad obsesiva. El coche se convirtió en su confidente, el testigo silencioso de su sudor, su sangre y sus lágrimas. El día que el motor del Shelby rugió por primera vez fue un momento de epifanía. El sonido no era solo el de un motor de combustión, era el sonido de la resurrección, un estruendo profundo y gutural que hizo vibrar el suelo del taller y resonó en el pecho de Leo como un grito de victoria. Se apoyó en el guardabarros cubierto de sudor y grasa y se rió a carcajadas, una risa que llevaba años contenida. En ese momento supo que lo había conseguido. El resto de la restauración fue una sinfonía de detalles. La pintura, una docena de capas de un azul profundo llamado Night Mist Blue. El primer indicio de la mañana no fue la luz, sino el frío. Un frío deliberado, casi arquitectónico, que emanaba del suelo de mármol blanco que Isabela había insistido en instalar en su pequeño piso de Vallecas. Leo lo sintió en las plantas de los pies en cuanto los deslizó fuera de la cama, un shock gélido que le subió por la espina dorsal y le arrancó de los últimos vestigios de un sueño en el que restauraba un motor V8 bajo un sol cálido. Abrió los ojos a la penumbra grisácea de su dormitorio, un espacio que se sentía más como una sala de exposición de una revista de diseño minimalista que como un hogar. Las paredes, de un blanco clínico, estaban desnudas de cualquier foto familiar o recuerdo personal. La ropa de cama, de un lino egipcio absurdamente caro que ella había comprado online, era suave pero carente de calidez, como la propia Isabela. A su lado, ella dormía, o fingía dormir, una silueta perfecta e inmóvil bajo el edredón. Ni un pelo fuera de su sitio, su respiración apenas perceptible. Incluso en el sueño parecía estar posando. El aire de la habitación estaba impregnado de su aroma, una fragancia de neroli y bergamota de un perfume que costaba más de lo que él ganaba en una semana. Luchaba y vencía al leve pero persistente olor a aceite mineral que se adhería a la piel de Leo. Un olor que ni las duchas más largas y calientes podían erradicar por completo.
Se sentó en el borde de la cama, sintiendo el peso del día que comenzaba. No era el peso del trabajo físico que acogía con agrado, sino el peso de la actuación. La actuación de ser el marido que no avergonzaba a Isabela, el hombre que intentaba encajar en un mundo de superficies pulidas y apariencias impecables. Miró el reloj en su mesita de noche, un viejo Casio digital con la correa de plástico agrietada, un regalo de su padre. Al lado, en la mesita de ella, un cargador inalámbrico para un Apple Watch de última generación. Con un cuidado infinito, como si estuviera desactivando una bomba, Leo se levantó y se movió por la habitación. Cada tabla del suelo de madera que Isabela había cubierto con el gélido mármol parecía protestar bajo su peso, traicionando su intento de pasar desapercibido. Se dirigió al armario, una estructura de paneles blancos sin tiradores que se abría con una ligera presión. En su lado, un pequeño espacio abarrotado. Colgaban sus vaqueros, algunas camisetas y su preciado mono de trabajo, el trapo inmundo, como lo llamaba ella. En el lado de Isabela, un universo de sedas, cachemires y vestidos de diseñador, organizados por colores con una precisión maníaca. Cogió su ropa de trabajo y una mochila vieja de lona, la misma que había usado en el instituto. El tejido estaba desgastado, casi translúcido en algunas zonas, y una de las cremalleras estaba rota, pero para él era cómoda, familiar, era parte de su historia. Mientras se vestía en el silencio del pasillo, la puerta del dormitorio se abrió. Isabela estaba de pie en el umbral, envuelta en una bata de seda color marfil, con el pelo recogido en un moño perfecto. No parecía recién despertada, sino como si hubiera estado esperando, preparada para la batalla. Sus ojos no se posaron en él, sino en la mochila que acababa de colgarse al hombro. Una mueca de asco, sutil pero afilada como un cristal roto, deformó sus labios perfectos. ¿De verdad vas a seguir llevando esa cosa?, dijo. Su voz no era un grito, era peor. Un susurro cargado de un desprecio tan profundo que a Leo le dolió físicamente, como un golpe en el estómago. Parece que la has sacado de un contenedor. Me avergüenza que los vecinos te vean salir así. Él no respondió. Simplemente bajó la cabeza, sintiendo el calor de la humillación subirle por el cuello. Sabía que cualquier defensa sería inútil. Solo añadiría leña al fuego de su resentimiento. El silencio se estiró, denso y sofocante, hasta que ella suspiró, un sonido de pura exasperación, y se dirigió a la cocina. Cada día era una nueva prueba de su fracaso a sus ojos, un recordatorio de que él era la mancha de grasa en su lienzo de vida perfecta. If you enjoy stories of karma, hidden secrets, and the quiet power of the underestimated, subscribe now to witness how the truth always finds a way to surface. El único bálsamo para la herida constante que era su matrimonio se encontraba en la habitación contigua. Leo empujó suavemente la puerta del cuarto de Lucía y el mundo cambió. Aquí, el aire no olía a perfume caro ni a decepción, sino a la dulce fragancia de la inocencia, una mezcla de leche, talco para bebés y el aroma limpio de los pijamas de algodón. Lucía estaba de pie en su cuna, agarrada a los barrotes, esperándole con una sonrisa desdentada que iluminaba la habitación mucho más que la luz que se filtraba por la persiana. «Papá», balbuceó, y extendió sus bracitos hacia él. En ese instante, la humillación se disolvió. Leo se acercó y la levantó en brazos, sintiendo el pequeño y cálido cuerpo de su hija contra su pecho. Hundió la cara en su pelo suave y aspiró profundamente, como un hombre que lleva demasiado tiempo conteniendo la respiración. Sus manos, callosas y marcadas por cortes y quemaduras, las mismas manos que Isabela despreciaba, eran increíblemente gentiles mientras le acariciaban la espalda. Para Lucía, esas manos no estaban sucias. Eran fuertes, eran seguras, eran el único hogar que conocía. La llevó a la cocina.
donde Isabela estaba preparando un batido verde en una licuadora cuyo zumbido sonaba agresivo en el silencio matutino. Ella apenas les miró. Su atención estaba fija en su teléfono, que sostenía con una mano mientras con la otra añadía cale y espirulina a la máquina. Leo sentó a Lucía en su trona y empezó a prepararle su biberón, un ritual familiar que realizaba con la precisión de un cirujano. El contraste entre los dos desayunos era cómico y trágico a la vez. El batido verde vibrante de Isabela, un símbolo de su disciplina y su aspiración a un cuerpo perfecto, y la leche de fórmula tibia de Lucía, un alimento de puro amor y necesidad. Isabela finalmente levantó la vista de su teléfono, pero no para mirar a su hija, sino para enfocar la cámara hacia su batido, buscando el ángulo perfecto para una historia de Instagram. Leo sintió una punzada de amargura tan intensa que casi le hizo perder el equilibrio. Vivía con dos extrañas, una que lo adoraba incondicionalmente y otra para la que él era solo un accesorio vergonzoso en la vida que intentaba proyectar. «Ha llegado el recibo de la comunidad», anunció Isabela, sin levantar la vista de la pantalla de su móvil mientras Leo le daba el biberón a Lucía. La frase cayó en el aire como una piedra en un estanque, rompiendo la frágil paz del momento. El tono no era informativo, era una acusación. Leo sintió cómo los músculos de su espalda se tensaban. Sabía lo que venía después. Era una rutina tan predecible como el amanecer. Y la factura de la luz es ridícula. ¿Dejas las luces del taller encendidas por la noche o qué? Él negó con la cabeza, sin apartar la vista de Lucía, que succionaba felizmente su biberón. «No, Isabela, sabes que lo compruebo todo antes de irme». Ella finalmente dejó el teléfono sobre la encimera de Silestone, el gesto exageradamente ruidoso. Se cruzó de brazos y le miró, y su mirada era la de un fiscal a punto de interrogar a un acusado. «No lo entiendo, Leo. Simplemente no lo entiendo. Mis amigas van a Bali de vacaciones. Las mujeres de mi clase de yoga están redecorando sus cocinas. Y yo estoy aquí, contando céntimos para pagar la factura de la luz». Cada palabra estaba diseñada para herir, para hacerle sentir pequeño, incompetente. «El taller va bien», dijo él en voz baja, casi una súplica. «Si consigo ahorrar un poco más, podré hacer una oferta para comprarlo. Entonces las cosas cambiarán, te lo prometo». Ella soltó una risa corta y sin alegría, un sonido que era como el rasgar de un metal. «Comprar ese antro grasiento, ese es tu gran plan. ¿Para qué? ¿Para que puedas pasar aún más tiempo cubierto de porquería por un sueldo que apenas nos da para vivir? Tienes que ser más ambicioso, Leo. Tienes que pensar en el futuro de tu hija». La mención de Lucía fue el golpe de gracia, el giro del cuchillo. Usar a su hija como un arma para subrayar su fracaso. Él apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolieron los dientes. Un torrente de réplicas furiosas y defensas apasionadas atascado en su garganta. Quería gritarle sobre el Shelby, sobre el plan secreto que lo cambiaría todo, sobre el sacrificio que estaba haciendo cada noche, pero no podía. El secreto era su única carta, su única esperanza, y revelarlo ahora sería admitir la derrota. Así que, una vez más, tragó su orgullo y su rabia, dejando que la humillación le llenara como un veneno lento. El silencio que se instaló fue su respuesta, una admisión de culpabilidad que ella aceptó con una sonrisa de suficiencia, sin saber que su arrogancia estaba alimentando una resolución que un día la destruiría. Leo salió del piso sintiendo que la puerta, al cerrarse, era como la tapa de un ataúd sellándose. El aire viciado y tenso del interior fue reemplazado instantáneamente por el aire fresco y vibrante de la mañana de Vallecas, el olor a café de la panadería de abajo, el sonido de las persianas metálicas subiendo, los saludos de los vecinos que se cruzaban con él en el portal. Era el mundo real,
un mundo donde la gente trabajaba, luchaba y se trataba con una decencia básica. Se subió a su vieja Vespa, que tosía y petardeaba antes de arrancar, y se sumergió en el tráfico de la ciudad. El viaje al taller era su descompresión diaria. Cada calle que le alejaba de su piso de diseño y le acercaba al corazón del polígono industrial era un paso más hacia su verdadero yo. Dejaba atrás al marido fracasado y se convertía, metro a metro, en el maestro artesano, el hombre respetado por su talento y su honestidad. Al llegar, el olor del taller le recibió como un abrazo. La mezcla familiar de aceite, metal y disolvente era su verdadero perfume, el aroma de la creación, del propósito. Saludó a su jefe, el viejo Vargas, que le dio una palmada en la espalda y le ofreció un café de máquina, amargo y reconfortante. Aquí, sus manos manchadas de grasa no eran un motivo de vergüenza, sino una medalla de honor, la prueba visible de su habilidad. Se puso el mono de su padre, el tejido áspero y familiar contra su piel, y se sintió completo, como un caballero poniéndose su armadura. Durante el día se perdió en el ritmo de su trabajo, diagnosticando problemas, cambiando piezas, devolviendo la vida a motores que otros habían dado por muertos. Pero bajo la superficie de su concentración, la humillación de la mañana seguía ardiendo como un carbón incandescente. Y cuando el último cliente se fue y la noche cayó sobre el taller, caminó hacia la parte trasera, hacia la lona polvorienta que ocultaba su secreto. La apartó y la silueta del Shelby GT 500 apareció en la penumbra. No era solo un coche, era su justicia. Era la promesa silenciosa de que un día el mundo, y especialmente Isabela, verían su verdadero valor, no a través de sus manos sucias, sino a través de la obra maestra que esas manos eran capaces de crear. El punto de inflexión no fue un grito ni un portazo, fue el silencio. Isabela llegó a casa pasadas las 11 de la noche, mucho después de que Lucía se hubiera dormido y el eco de sus cuentos de buenas noches se hubiera desvanecido en el piso. Leo la esperaba en el sofá, fingiendo ver un partido de fútbol que no le interesaba, el volumen tan bajo que apenas se oía. La puerta se abrió y ella entró, no con el aire cansado de alguien que sale de una reunión de trabajo tardía, sino con un resplandor, una energía vibrante que llenó la habitación y asfixió el poco aire que quedaba. Su piel parecía luminosa, sus ojos brillaban con una alegría que él no había visto dirigida hacia él en años, quizás nunca. Llevaba el mismo vestido con el que se había ido por la mañana, pero parecía diferente, como si lo hubiera llevado a un lugar donde encajaba perfectamente. Y luego estaba el olor. No era solo su perfume caro de siempre. Debajo de esa capa floral había otro aroma, uno masculino, sutil, pero inconfundible. Una colonia amaderada con notas de sándalo y tabaco. El tipo de fragancia que anuncian hombres con relojes de lujo en revistas satinadas. Se mezclaba con un leve olor a vino caro y a algo más, algo íntimo y cálido. «Hola, cariño», dijo ella, su voz melosa, falsa. La reunión se alargó una eternidad. «Estoy agotada». La mentira fue tan descarada, tan insultante en su simpleza, que a Leo le costó respirar. No estaba agotada, estaba pletórica. No venía de una reunión, venía de una vida que él no podía darle. La miró, realmente la miró, y vio a una completa extraña que llevaba su anillo de bodas. La forma en que evitó su mirada, la rapidez con la que se dirigió al dormitorio para quitarse estos zapatos que me están matando, todo era parte de una actuación mal ensayada. Durante años, él había aguantado el desprecio, las humillaciones silenciosas, las quejas constantes. Había aceptado su papel de fracaso, el ancla que la mantenía atada a una vida que odiaba. Pero esa noche, la mentira descarada, pronunciada con una sonrisa radiante, rompió algo dentro de él. La paciencia, la esperanza, la negación, todo se hizo añicos
Ya no se trataba de aguantar, se trataba de saber. Una calma gélida se apoderó de él, una certeza aterradora de que esa misma noche iba a cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. La tensión en el piso era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Leo permaneció en el sofá, inmóvil, escuchando los sonidos que venían del dormitorio, el agua de la ducha corriendo, el zumbido del secador de pelo, el suave roce de la seda de su pijama. Cada sonido era una tortura, un recordatorio de la farsa en la que se había convertido su vida. Él era un espectador en su propio hogar, esperando a que la actriz principal terminara su escena para poder empezar la suya. Su mente era un torbellino de planes y miedos. ¿Qué buscaría? ¿Su teléfono? Estaría protegido por una contraseña que él no conocía. ¿Su ordenador portátil? Lo mismo. Se sentía como un ladrón novato, torpe y aterrorizado, planeando un atraco en su propia casa. Una parte de él, la parte decente y honesta que su padre le había inculcado, le gritaba que se detuviera, que invadir su privacidad era un acto de vileza, una traición a la poca confianza que quedaba entre ellos. Pero otra voz, una voz más oscura y herida, alimentada por años de humillación, le susurraba que la verdad valía cualquier precio. La verdad era la única arma que le quedaba. Isabela salió del dormitorio, fresca y perfumada, su rostro cubierto por una capa de una costosa crema de noche. «Me voy a la cama. No hagas mucho ruido», dijo, sin mirarle. Se metió en la cama, y a los pocos minutos la casa quedó en silencio. Pero no era un silencio pacífico, era un silencio expectante. Leo esperó, contó los segundos que se convirtieron en minutos, que se estiraron hasta parecer horas. Escuchaba su respiración esperando a que se volviera más profunda, más rítmica, la señal inequívoca de que estaba dormida. El tic-tac del reloj de la cocina era como el martilleo de un juez dictando sentencia. Cada tic era un paso más cerca del precipicio. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, un tambor de guerra en el silencio de la noche. Tenía las manos sudorosas y la boca seca. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se levantó del sofá. El movimiento fue tan lento y deliberado que sus músculos protestaron. El destino de su vida entera dependía de los siguientes minutos, de lo silencioso que pudiera ser, de lo que encontrara en la oscuridad. Su primer objetivo era el bolso, un bolso de cuero negro de una marca cuyo nombre ni siquiera podía pronunciar, que ella había dejado descuidadamente sobre una silla de diseño en el salón. Para él, ese objeto era un símbolo de todo lo que los separaba. Era elegante, caro y completamente ajeno a su mundo de grasa y metal. Se acercó a la silla como si se acercara a un animal dormido que pudiera despertar en cualquier momento. El suelo de mármol estaba helado bajo sus pies descalzos. Cada paso, un riesgo calculado. La luz de la luna se filtraba por las persianas, creando rayas de luz y sombra que convertían los muebles familiares en formas extrañas y amenazantes. Se arrodilló junto al bolso, su respiración contenida en el pecho. El olor del cuero nuevo y del perfume de ella le golpeó, una combinación nauseabunda de lujo y traición. Dudó por un segundo, su mano flotando sobre el cierre dorado. Esto era real. Estaba a punto de violar el último vestigio de su intimidad. La imagen del brillo en los ojos de ella al llegar a casa le dio el empujón final. Con dedos temblorosos abrió el cierre magnético. El clic suave sonó en el silencio como un disparo. Metió la mano dentro, la piel callosa de sus dedos rozando el forro de seda. Tanteó en la oscuridad, un estuche de gafas de sol, un tubo de pintalabios frío y pesado, las llaves de casa. Sacó su cartera, una pieza de marroquinería a juego con el bolso. La abrió. Dentro, varias tarjetas de crédito a su nombre, de bancos con los que él no tenía ninguna relación. Y luego lo vio. Un recibo.
Doblado cuidadosamente en un bolsillo lateral, lo sacó y lo desdobló usando la escasa luz de la luna para leerlo. Era de una joyería de la calle Serrano. La fecha era de esa misma tarde. El artículo comprado.